Mis amigos, bienvenidos, 8 en punto de la noche. Recordemos siempre que la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Aquí estamos una vez más, dispuestos para compartir la palabra maravillosa del Señor, y todos ustedes son bienvenidos a acompañarnos y reunirnos a esta hora de la noche para exaltar y glorificar al Dios que hizo los cielos y la tierra. A todos nuestros amigos que van llegando a nuestra sintonía, bueno, ahí vamos mirando personitas. Hoy mi cámara me la ubicaron un poco más adelante. Hoy le voy a recomendar algo. Comparta, debe compartir en su Facebook para que otras muchas personas también puedan integrarse, puedan disfrutar de la bendición de estar para meditar en la palabra del Señor. Dele compartir y seguro que nos van a llegar muchas más personas que ustedes y yo estamos ciertísimamente seguros que necesitan también conocer la palabra maravillosa del Dios que hizo los cielos y la tierra. Así de que, mis amigos, volvemos hoy a San Lucas capítulo 11. Vamos a mirar el Evangelio según San Lucas capítulo 11. Repito, no alcanzo a saludar a las personas. Tengo la cámara por allá, bien lejos, porque me contaron que estaba como muy encima de la cámara y por eso me la retiraron. Esta noche estoy lejitos y no alcanzo como a saludar a todas las personas que van llegando a nuestro Facebook. Lo cierto es que aquí estamos y, repito, vamos abriendo la palabra del Señor en el Evangelio de San Lucas capítulo 11. Ya nosotros habíamos mirado este capítulo 11 en los primeros 4 versículos, pero de pronto era alguna persona que no ha estado con nosotros en el programa anterior, como una introducción para actualizarlo y que entre al tema que estamos compartiendo. El tema es acerca de la oración. Y aquí hemos leído en la palabra del Señor los primeros 4 versículos que dicen de la siguiente manera. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Él le dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hasta por ahí vamos en esta lectura de la palabra del Señor y vamos a orar a Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios de toda gracia, de todo amor, de toda misericordia. Venimos ante tu presencia, primero que todo, a suplicarte que nos perdone hasta el más mínimo pecado que contra ti hayamos cometido en este día. Señor Jesús, limpia nuestras almas, nuestro corazón, con tu preciosa sangre y santifícanos de tal manera que podamos hallar gracia ante los ojos de nuestro Padre maravilloso y que podamos ser direccionados por tu Espíritu Santo en este transcurso del programa y que tu mano se extienda para sanar a cada enfermo, que tu Espíritu Santo venga a consolar a aquella persona que está triste, esa persona que se siente desanimada, que se siente frustrado en el camino de la vida, esa persona que está necesitando de un milagro tuyo, precioso Dios, un milagro de provisión, un milagro de sanidad, un milagro jurídico, un milagro sentimental. Precioso Dios, solo tú conoces nuestros corazones y las dificultades por las cuales pasa cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, oramos y te damos gracias. Amén y amén. Bien, mis amigos, decíamos entonces que el tema es la oración. Y cuando hablamos de la oración,
dijimos que hay una gran diferencia entre orar y rezar. Y decíamos también cómo cuando uno se convierte al Evangelio, le nace ese anhelo, esa inquietud, aunque la persona haya sido religiosa, aunque haya rezado, aunque haya hecho novenas, aunque haya hecho una cantidad de ritos religiosos. Sin embargo, la persona al convertirse al Evangelio, le nace en su corazón. El Espíritu Santo coloca en su corazón esa necesidad, ese anhelo de aprender a orar. Y cuando una persona llega a la congregación, lo primero que pregunta es, pastor, yo quiero aprender a orar. ¿Cómo hace uno para orar? ¿Por qué? Porque a pesar de que sabía rezar, la persona se da cuenta que orar es completamente diferente. Orar es hablar con Dios. Y aquí vamos a tener toda la enseñanza acerca de la oración. Decíamos como, por ejemplo, una persona cuando reza el rosario, la persona repite 50 veces una palabrita, que es como la ventana para decir las otras: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, y sigue todo lo que ustedes saben. Esa persona que rezó tantos años, al venir al Evangelio, se dio cuenta que eso era rezar, no orar. Porque si eso fuera orar, la persona no tendría esa expectativa, ese anhelo, ese deseo, ese fervor en su corazón por aprender a orar. Y repito, cuando uno comienza a orar, va a entender que es, repito, hablar con Dios. Pero en esta parte del Padre Nuestro, hemos leído, decimos también y enseñamos también que el Padre Nuestro no era para repetirlo como un rezo. No. El Padre Nuestro tiene unos pasos que explicamos el otro día, y es como 5 encabezados para que usted escriba de ahí en adelante su oración como quiera y se la diga al Señor. Dijimos, la primera parte que el Señor Jesucristo enseñó fue que supiéramos a quién le vamos a pedir. Cuando oréis, decid así: Padre nuestro que estás en los cielos. Ya encontramos la diferencia. El Señor Jesucristo no dijo, digan Dios te salve María. Cuando ustedes oren, digan Dios te salve María. No, porque no enseñó eso. El Señor Jesucristo enseñó, cuando oréis, decid Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, la oración no puede ir a ninguna otra persona, sino a Dios el Padre. Hay personas que dicen, no, pero es que uno ahí le está rezando al Padre también. No, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Una cosa es que usted le pida al papá y otra cosa es que usted le pida de pronto a una persona por allá que le recomendaron. Y aquí el Señor nos está enseñando que nuestra oración va dirigida primero que todo y exclusivamente al Padre. Luego nos enseñó y nos enseña este bosquejo del Padre Nuestro a santificar el nombre de Dios. Que el nombre de Dios no es para ponerlo en burla. Decíamos también cómo cuando nosotros éramos religiosos y rezábamos, para quedar bien con la gente y para justificar nuestras mentiras, jurábamos y tomábamos el nombre de Dios en falso. Nos burlábamos de Dios. Y uno decía, ¿verdad pa' Dios que sí? ¿Cuántos de ustedes juraron alguna vez en la vida? ¿Para justificar qué? Una mentira. Por eso cuando nosotros venimos a la palabra del Señor, el Señor nos dice
que aprendamos a decir la verdad. Entonces, santificar el nombre de Dios es saber en qué momento voy a mencionar y hacer referencia al nombre de Dios. ¿Para qué lo voy a hacer? Y lo tercero que también nos enseñó aquí el Señor es, cuando oremos, le digamos al Señor, venga tu reino, venga tu reino. O sea, que Dios venga a establecer su reino en nuestro corazón. Que nosotros nos quitamos del trono para que el eterno Dios que hizo el cielo y la tierra venga y coloque su trono en cada uno de nuestros corazones. ¿Para qué? Para que Él nos gobierne, para que Él nos dirija, para que Él nos enseñe. Luego viene la cuarta parte del Padre Nuestro. Todo esto son como puertas donde usted entra a orar y de ahí en adelante usted le va a decir todo lo que usted necesita a Dios. Permítame dar un ejemplo. Y lo vamos a usar y lo vamos a buscar del mismo Hijo de Dios, nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 17. Este tema de la oración, tal vez algunos 3 programas consecutivos, porque tenemos que aprovechar, ya que tenemos el tiempo suficiente, como no tenemos afán, como no podemos irnos por allá a pasear, entonces vamos a aprender de Dios. En el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, al Señor Jesucristo orando. Escuche cómo oraba el Señor Jesucristo. Dice aquí, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, ¿a quién se refirió el Señor Jesús? ¿A quién le va a dirigir la oración el Señor Jesús? Oiga lo que dice. Y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Ya el Hijo de Dios le está haciendo una petición al Padre. ¿Qué nos está diciendo? Que cuando nosotros le vamos a pedir algo a Dios, nosotros no se lo pedimos, cuando rezábamos no le pedíamos nada. Permítame dar este ejemplo. Si usted tenía una necesidad económica, una necesidad de salud, una necesidad con un hijo, y usted le dice 50 veces, Dios te salve María, Dios te salve María, Dios te salve María, y el resto que ustedes saben, le dijo, en algún momento le dijo a Dios, el Padre, que es el que resuelve los problemas, en algún momento en esa retahíla que repitió 50 veces, le dijo una sola palabra relacionada a la petición que usted tiene, a la petición que usted le estaba haciendo. Nunca le dijo qué era lo que usted necesitaba. Y Dios quiere que nosotros le hablemos puntualmente de lo que necesitamos. La oración, repito, es hablar con Dios y contarle a Dios. El ejemplo lo estamos teniendo aquí con el mismo Hijo de Dios, nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Vuelvo al versículo 2 del versículo 1 del Evangelio San Juan, capítulo 17. Padre, la hora ha llegado. O sea, le está diciendo, Padre, estamos a punto de terminar lo que yo vine a hacer. Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y oiga lo que le dice. Como le ha dado potestad sobre toda carne, le está contando y le está, por decirlo de alguna manera, agradeciendo al Padre lo que el Padre le entregó al Hijo. Le está agradeciendo por esa autoridad
que el Padre le da a su Hijo amado Jesucristo. Como le ha dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¿Para qué le dio autoridad el Padre al Hijo? Para que le diera vida eterna a toda aquella persona que viene a Cristo. Versículo 3. Y oiga la petición que le hace el Hijo de Dios al Padre. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Qué le está pidiendo el Señor al Padre Celestial? Que los seres humanos conociéramos a Dios. Porque, repito, a pesar de que nosotros tengamos una religión o practiquemos una religión, no conocemos a Dios. No sabemos quién es Dios. Tenemos una creencia. Y el hombre se llena de creencias. El hombre tiene 1000 creencias, 1.000.000 de creencias. Pero conocer a Dios es otra cosa completamente diferente. Y en eso está el Señor Jesucristo. En su corazón hay una necesidad. Y por eso está aprovechando para orar al Padre Celestial. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ejemplo tremendo, la forma como el Señor Jesucristo ora. Por eso volvemos al Evangelio, según San Lucas, capítulo 11. Y entonces aquí vamos entendiendo que orar, y cuando nosotros oramos, estamos hablándole a Dios. En el Antiguo Testamento, oiga esto, en el Antiguo Testamento no había ese privilegio. En el Antiguo Testamento usted tenía que ir al sacerdote para que el sacerdote presentara sus peticiones a Dios. ¿Me hago entender? En el Antiguo Testamento, antes de venir el Señor Jesucristo a este mundo, las personas tenían que ir al sacerdote. Y el sacerdote hacía de mediador entre el hombre y Dios. Por eso el sacerdote tomaba los sacrificios, hacía los ritos religiosos en favor del hombre. Pero cuando ya viene Cristo Jesús, entonces sucede algo que ustedes conocen muy bien. Dice que cuando Cristo Jesús murió, el velo del templo se rompió. O sea, se rompió el velo de separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Y entonces, al romperse el velo que ocultaba el lugar santísimo, toda persona que acepta a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, esa persona ya no necesita mediador, ya no necesita quien ore por él, ya no necesita pedirle a otro que ore por él, porque cuando la persona se convierte a Cristo, las puertas del trono de Dios se abren. Tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Usted tiene, ahora, cuando habla del lugar santísimo, no es ese cajoncito que pone la religión allá y que el Santísimo Sacramento, no. El lugar santísimo es el eterno trono del Dios del cielo. Ese es, cuando hablamos de entrar al lugar santísimo, es al mismo trono de Dios. No hay nadie que interfiera entre su conversación con Dios y el eterno Dios. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesucristo. Volvemos al Evangelio de San Juan. Y vamos al capítulo 14 de este santo Evangelio según San Juan. Este Evangelio de San Juan y el capítulo 14 lo hemos mirado varias veces. Pero aquí vamos a encontrar cómo es que usted y yo debemos orar. Vamos a encontrar cómo es que nosotros debemos orar.
El Señor Jesucristo ya nos enseñó. Cuando oren, acuérdense que van a hablar con el Padre. Listo, eso ya lo tenemos claro. Ahora, después de que viene el Señor Jesucristo, ¿cómo es que vamos a orar? Dice en San Juan capítulo 14, versículo 12 en adelante. Vamos a leer del versículo 11 en adelante. Creedme que yo soy en el Padre. Está diciendo Cristo, el Hijo de Dios. Versículo 11 del capítulo 14. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto, aquí hay un juramento del Señor Jesucristo. De cierto os digo que el que en mí cree, y creo que usted y yo creemos en Jesucristo, el Hijo de Dios. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Aquí, note que aquí no dice que creyéramos en algún santo. Aquí dice, el que cree en mí. Vuelvo a leer el versículo, porque esto es lo que nosotros debemos de tener claro en nuestra mente. Tenemos que tener esto claro en nuestro corazón. Porque, oiga, repito lo que dice el Señor. De cierto os digo, el que en mí cree, o sea, en Cristo Jesús. Aquí no está diciendo que es el que cree en San Antonio, el que cree en San Pedro, el que cree en San Lucas, el que cree en San Camilo, el que cree en la Virgen, el que cree en la Dolorosa, el que cree en... No, aquí no hay mención absolutamente para ninguno más. Y dice, de cierto te digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y oiga lo que dice, versículo. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, oiga esto, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. ¿Quién está diciendo esto? Nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Él no dijo que usáramos otro nombre, que usáramos otros mediadores, que usáramos el ángel de la guarda o que usáramos... No, aquí el Señor es serio, porque usted y yo necesitamos ver la respuesta a nuestras oraciones. Y de acuerdo a la forma como nosotros oremos, de ahí depende. Ahora, el mismo Evangelio de San Juan, en otra parte, en el capítulo 9, me va a decir, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Oiga esto. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Entonces, lo primero que necesitamos es hacer un inventario con Dios. No es llegar a decirles, Diosito, ayúdenme, mire, Virgen Santísima, ayúdeme, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. No, primero tengo que arreglar mi vida para que Dios me escuche. Y entonces sucede lo que dice aquí la palabra del Señor. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, en el nombre de Jesús, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Permítame colocar un ejemplo. Yo estoy orando a Dios para que estos videos y estos programas que Dios nos ha permitido realizar traten con cada persona que los vea. Entonces, ¿cómo voy a orar yo? ¿Y cómo me van a ayudar a orar ustedes? Estamos predicando, haga efecto en los corazones de las personas. Entonces yo voy a orar, Padre Celestial, en el nombre de tu Santo Hijo Jesús, nuestro Señor, te suplico
que por tu gran amor que tú tienes hacia esta pobre humanidad, te suplico, precioso Dios, en el nombre de tu divino Hijo Jesucristo, que tú reveles esta palabra a cada vida, que revele esta palabra a cada corazón, que tu Espíritu Santo haga la obra en cada persona que me está escuchando. Entonces, esa es mi oración para que estos videos y estas enseñanzas de la palabra de Dios surjan un efecto en el corazón de las personas. Pero si yo voy a orar porque yo necesito que Dios me ayude para buscar un empleo, entonces oraría más o menos así. Maravilloso Dios y Padre de mi Señor y Salvador Jesucristo, a ti vengo, Señor, a suplicarte, primero que me perdones, que tú tengas misericordia de mi vida. Señor, hoy cometí estos y estos y estos errores, y uno, como está orando, está a solas con Dios, uno le va soltando lo que uno hizo. Porque la palabra del Señor dice que cuando una persona le cuenta sus pecados a Dios y se arrepiente, entonces Dios escucha cuando nosotros nos apartamos del pecado. Entonces voy con esa oración: Señor, tenga misericordia de mí, perdóname, Dios mío, Señor, ayúdame, Señor, en esta situación me quedé sin trabajo, pero tú eres el dueño de las empresas. Señor, tú eres el dueño, tú eres el que da las ideas. Señor, tú eres el que da los diseños. Señor, glorifícate en mi vida. Si tú no quieres que yo siga siendo empleado, Señor, dame ideas para montar mi propia empresa. Dame ideas, Señor, para montar mi propio negocio. Ayúdame a descubrir, Señor, todo ese talento que tú has colocado en mi vida y que yo no he sido capaz de descubrir. Señor, ayúdeme a descubrir lo que tú colocaste en mi vida para que yo pueda ganar el sustento diario para mi familia. Eso es orar. Estos ejemplos que le estoy dando son los que el Señor nos va a estar explicando en San Lucas capítulo 11. Todo esto es para que entendamos mejor lo que vamos a seguir viendo en San Lucas. Les dije que nos vamos a llevar tres programas, este y dos más, para que nos quede lo suficientemente claro cuando vayamos a orar a Dios. Y aquí dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ya lo enseñamos que en esa parte del Padre Nuestro es cuando yo le puedo disparar, les dije el otro día, al Señor por mis necesidades materiales. Ahí es donde le digo: Señor, mira, Señor, necesito dinero para pagar una deuda. Señor, necesito un empleo. Necesito comprarle unos zapatos a mi esposa, unos zapatos a mis hijos. Señor, necesito comprarme una camisa. Señor, provéame. Porque cuando nosotros vamos al Señor, vamos a ser puntuales en lo que nosotros le vamos a pedir. Y déjenme, antes de seguir adelante, decirle algo. Cuando usted le pida algo a Dios, haga lo que usted le dijo a Dios para que era. ¿Me explico? Usted le dice al Señor: tu misericordia, Padre. En esa oración conmovedora usted va a conmover el corazón de Dios. Usted le dice: Señor, provéame para cancelar el arriendo, Dios mío. No tengo lo del arriendo, no tengo lo de la cuota de la casa. Señor, provéamelo, por favor. Y Dios, que es el dueño del oro y de la plata, entonces Dios hace el milagro y le llega la plata a sus manos.
para pagar el arriendo. Pero resulta que usted le debe a don Luis, o debe el teléfono y debe la luz y debe el agua. Entonces usted dice, voy a pagar la luz, voy a pagar el agua y le voy a pagar a don Luis. ¿Qué pasó? Dios no le dio el dinero para que pagara esas deudas, porque usted le pidió a Dios, fue para pagar el arriendo. Ese dinero es para eso, inviértalo en eso. Si usted tiene deudas, entonces usted es explícito. Señor, mira, yo necesito plata para pagar los recibos. Señor, yo necesito plata para pagarle al de la tienda. Señor, yo necesito plata para pagar en el banco. Entonces Dios le va a proveer, pero repito, lo que usted le pidió a Dios en oración es para eso. Para eso. Y así podemos hablar de muchas cosas. Porque nosotros hacemos oraciones a Dios por todas aquellas cosas. Lo que estamos aprendiendo es cómo hablar con Él y cómo pedirle a Él. Pero el tiempo se me acabó esta noche. Mañana, con la ayuda del Señor, vamos a seguir. Yo espero, y es mi oración a Dios, que estas enseñanzas le sirvan a usted, para que de aquí en adelante usted aprenda. Y cuando usted esté orando, acuérdese de mí. Dígale, Señor, bendice al pastor Camilo, bendice su esposa, bendice sus hijos, bendice sus nietos, bendice su familia, inclúyame en sus oraciones, porque yo también necesito que ustedes oren por mí. Yo me comprometo a orar por ustedes, pero ustedes se van a comprometer a llevarme también en sus oraciones. Mis amigos, por esta noche hemos concluido. Esperamos encontrarnos mañana a las 8 en punto de la noche, Dios mediante.